Hola, este domingo 13 de octubre, aquí en la Iglesia Bautista Ebenezer, en Iguala Guerrero, tuvimos nuestro encuentro en la mañana, a las 11 de la mañana, y hablábamos acerca de que el amor se demuestra. Dios nos ha mostrado su amor, nosotros también debemos mostrarle a Dios nuestro amor. No existe nada como un amor secreto para con Dios, tiene que ser visible. En la tarde hablamos el tema, o estudiamos el versículo de Éxodo capítulo 20, versículo 5, donde se habla en contra de la idolatría y se habla de un Dios que castiga hasta la tercera y cuarta generación. Y el análisis de este versículo, pues, motivó también hacer un estudio sobre este concepto de maldiciones generacionales que algunas iglesias enseñan. ¿Cuál es la base bíblica para esta enseñanza, si es que la tiene? Como les decía, en la mañana hablamos acerca de este amor que se demuestra. Romanos 5:8 nos deja en claro que Dios nos ha mostrado su amor. Y dice este versículo que Dios lo mostró enviando a Jesucristo a morir por nosotros, aún a pesar de que nosotros éramos pecadores. Así que, decía, no hay algo como un amor secreto en nuestra relación con Dios. Dios nos muestra su amor, nosotros tenemos que mostrarle nuestro amor a Dios. Pero la pregunta sería, ¿cómo podemos mostrarle amor a Dios nosotros? Fíjense que hay un libro bien interesante, se llama Los 5 lenguajes del amor, quizás la mayoría de ustedes lo conoce, donde la tesis central de este libro es que muchas veces las relaciones en el matrimonio no funcionan bien, no porque la pareja no se ame, no se quiera, sino porque no logran comunicar este amor, debido a que cada quien tiene distintos lenguajes. Y el autor presenta 5 lenguajes a través de los cuales nosotros podemos expresar y escuchar el amor del otro, a través de palabras de afirmación, a través del contacto físico, de pasar un tiempo de calidad con la persona, a través de los detalles y a través de actos de servicio. Presenta estos 5 lenguajes. Podemos decir que también existen lenguajes del amor para con Dios. Dios nos muestra su amor, además de esta manifestación de amor más plena y absoluta que fue a través del sacrificio de Jesús. Dios nos sigue mostrando su amor a través de diferentes canales y nosotros podemos responder y mostrarle nuestro amor a Dios también a través de estos canales. Y este domingo vimos 4 de ellos. El primero que vimos fue la obediencia. La palabra de Dios deja en claro que los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Lo que Dios nos ofrece a través de sus mandamientos es una libertad en realidad acotada, en el sentido de que establece límites sanos para nuestro óptimo desarrollo. Recordemos que la falta de límites no es libertad, es libertinaje, y la falta de límites causa un daño impresionante en la vida de las personas, en las sociedades, en todo aquello que tiene que desarrollarse. Se necesitan límites, los límites son sanos. Los mandamientos de Dios establecen los límites óptimos para que nosotros podamos crecer de una manera sana y podemos llegar a ser lo que Dios espera que nosotros seamos. Así que los mandamientos de Dios son una manifestación de su amor. ¿Cómo respondemos y cómo le decimos a Dios, Señor, nosotros también te amamos? Obedeciendo. Jesús lo dejó bien claro en el Evangelio de Juan y en la carta de Juan también el mismo apóstol lo reafirma. Jesús dijo, si ustedes me aman van a obedecer mis mandamientos. Y en su carta Juan afirma una vez más esto, que el amor que nosotros le tenemos a Dios se manifiesta guardando sus mandamientos. Si nosotros no guardamos sus mandamientos, no podemos decir que le amamos. Perdón. Y la mejor manera, quizás la mejor manera de decirle a Dios que en verdad lo amamos es obedeciéndolo. De esto se derivan 2 cosas importantísimas. Una es que la obediencia tiene que ser motivada por el amor. Si nosotros obedecemos a regañadientes, si obedecemos solo de manera externa, nos convertimos en personas fundamentalistas religiosas. Una religiosidad tóxica donde no hay gozo, donde no hay una relación de amor, y eso se convierte en algo muy pesado y nos puede convertir en personas fariseas, nos puede convertir en personas crueles a pesar de obedecer los mandamientos de Dios, personas sin amor. Y vemos entonces la relación con Dios como algo pesado. Tiene que motivar el amor realmente, la obediencia, en primer lugar, es esta relación de amor. Pero también algo importante que se deriva de esto es que para poder obedecer los mandamientos de Dios hay que conocerlos. Hay una máxima jurídica
que dice que la ignorancia de alguna ley, de alguna regla, no nos exime de su cumplimiento. Es decir, el hecho de que yo ignore una ley no significa que yo puedo violarla. Si yo violo una ley, soy castigado, aunque lo hubiera hecho por ignorancia. Lo mismo pasa con las cosas de Dios. Por eso es importante leer la palabra y conocer cuáles son los mandamientos de Dios. Esta es la primera manera en cómo nosotros podemos mostrarle amor a Dios. Vimos otra, que es a través de la alabanza. Dios ha creado un mundo hermoso y este mundo hermoso declara la grandeza de Dios. Así lo dice el Salmo 19. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros debemos alabar a Dios. Y alabarlo no solo es cantarle, es declarar la grandeza de Dios, es vivir una vida declarando que Dios es bueno, que Dios es santo, que lo amamos. Es no ocultar nuestra fe. No tenemos pretextos. Vivimos en una sociedad donde hay libertad religiosa y no tenemos pretexto para ocultar nuestra fe. Yo pienso que los únicos que tienen realmente justificación para hacerlo de una manera oculta son donde hay persecución verdadera, donde está en juego la vida de las personas, pero no es nuestro caso y tenemos que alabar a Dios no solo en medio de la congregación, sino de forma personal, individual, en casa, en todo lugar. Pero no solo es la alabanza dentro de la congregación y la alabanza personal íntima, es alabar a Dios en todo lugar y que la gente sepa que amamos a un Dios bueno, a un Dios justo, a un Dios santo. Un tercer canal o una tercera manera en cómo podemos mostrar amor a Dios y Dios nos muestra amor es que Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado recursos. Tenemos un Dios que da y que nos capacita y que Él sabe que la única manera en cómo nosotros podremos llevar una vida con significado y con propósito no solo es buscándolo a Él, sino también sirviendo a los demás, trascendiendo. Unos investigadores de Harvard, Keegan se apellidaba uno de ellos, Keegan, y LaHaye se llamaba la otra investigadora, era un hombre y una mujer. Hicieron un estudio con base en la psicología positiva y en la psicología de la felicidad. Es interesante cómo esta área de la vida humana ahora se está estudiando de forma científica y ellos llegaron a la conclusión que las personas más felices no solo eran las que se realizaban o se sentían realizadas, sino que trascendían, que se daban también para los demás. Así que nosotros podemos decirle a Dios, Señor, yo quiero mostrarte mi amor sirviendo como tú serviste. Como Jesucristo sirvió, nosotros tenemos que servir. Así que poner mis dones, mis talentos, mis recursos, mi todo al servicio de los demás, bendecir a otros, ser bueno para otros. Esa es una manera de decirle a Dios que lo amamos. Y por último, la última manera que vimos es amar lo que Dios amó. El Señor nos deja claramente en Juan capítulo 3, versículo 16, la verdad de que Él amó tanto a la humanidad y a toda la creación que Él dio a su Hijo, para que todos los que creamos en Él podamos ser salvos. Así que vemos a un Dios que ama y se compromete. Y cuando vemos a Jesús, lo vemos comprometido, amando, dándose. Tenemos que aprender a amar la misión de Dios. Tenemos que aprender a amar lo que Dios está haciendo, lo que hizo en Cristo y continúa haciendo. Y ver la pasión y ver la manera en cómo Dios está queriendo salvar a la humanidad. Así que tenemos que amar este proyecto, podemos llamarle este sueño, este reino, esto que Dios ha venido a establecer y nosotros adherirnos a esta misión a la cual Dios nos está invitando a participar. Así que es importante, Dios ya nos demostró su amor, ahora nosotros tenemos que demostrarle su amor a Él. Y por la tarde veíamos la cuestión de las maldiciones generacionales. Decíamos que una de las bases que entendemos por maldiciones generacionales, la idea es que muy probablemente si yo estoy pasando por una situación difícil en mi vida de diferentes tipos, se debe a que algún pariente mío, mi padre, mi abuelo, alguien de mi genealogía cometió un pecado y estoy pagando las consecuencias. Yo soy maldito a causa de lo que la otra persona hizo. Y una de las bases que se toma es precisamente Éxodo 20, también en Deuteronomio y otros pasajes donde Dios habla que Él maldice y castiga hasta la tercera y cuarta generación. No podemos negar que esto aparece en el Antiguo Testamento. El problema con esta enseñanza es que, por ejemplo, ahí en Éxodo capítulo
20, versículo 5, se habla de ello, pero en el versículo 6, Dios dice lo contrario, que Él ama y se goza con aquellos que le sirven a Él fielmente y los bendice por 1000 generaciones. Así que junto al versículo 5, el versículo 6, nos muestra claramente que podemos tener opción, es decir, podemos romper con eso. Y la mejor manera de romper con eso no es a través de algún ritual, alguna oración, alguna liberación. La mejor forma de romper con eso es entregar nuestra vida en amor a Dios. ¿Sí? Si mis padres fueron personas malas que ofendieron a Dios, yo puedo tomar la decisión de buscar a Dios de todo corazón y entonces no tengo yo por qué pagar con los pecados de mis padres. Esto lo deja muy claro la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18. De hecho, Dios menciona un refrán muy común en el pueblo de Israel: los padres comieron las uvas agrias, los hijos nacieron con la dentera, con las encías inflamadas. Y él dice, nunca más van ustedes a decir este refrán en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dice, porque el alma que peque, la vida que peque, esa es la que va a morir. Ni el hijo va a pagar por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo. Ni la justicia del padre va a ser de salvación para el hijo. Cada uno tiene que escoger seguir a Dios y de forma personal uno va a responder a Él. Así que si bien es cierto, en algunas partes del Antiguo Testamento estaba esta noción de Dios maldice la tercera y cuarta generación, es decir, el pecado del padre es determinante en que Dios rechace, porque eso es muy importante entenderlo. Cuando hablamos de maldición, es Dios quien lo hace. Uno de los errores más grandes que cometen estas iglesias que enseñan este tema es considerar la maldición como algo cuasi mágico, externo a la relación con Dios. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Así que algo que deja en claro, insisto, Ezequiel capítulo 18 es que nunca más tiene que enseñarse esto. Pero hay otra cosa muy importante. No podemos sacar una enseñanza a partir solo de un pasaje. Tenemos que buscar todo lo que la Biblia dice. ¿Qué enseña la palabra de Dios al respecto? Y para esto es muy importante ir al Nuevo Testamento. Y nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento no existe ninguna mención a este concepto. Ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni Santiago, ninguno de ellos, Jesucristo mismo en los evangelios, no hace referencia a esto. Es más, a Jesús cuando se le pregunta acerca de un ciego de nacimiento, ¿quién había pecado, él o sus padres? Dicen, ni él ni sus padres. Esto tiene otro propósito. Así que Jesús no entra en este juego, ¿sí? Y nunca vemos a un Jesús hablando de maldiciones generacionales. Si en realidad fuera una enseñanza tan importante como algunas iglesias lo pretenden hacer ver, eso estaría de una forma clara en el Nuevo Testamento, pero no aparece. Así que hay que tener cuidado con eso. Lo que la palabra de Dios nos enseña es asumir nuestra propia responsabilidad delante de Dios. Esto no significa que mi pecado no afecte a los demás. Mi pecado, por supuesto, afecta a los demás. Mi santidad va a afectar también para bien a los demás, pero no es vía maldición, es vía consecuencia. Son dos vías completamente distintas. Así que hay que cuidar esto. Debemos de estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Hacerlo con un corazón abierto y también con pleno conocimiento de los contextos lingüísticos, contextos bíblicos y contextos culturales. Estos son los temas que vimos este domingo, así que pues les animo una vez más a que nos acompañen y que presencialmente podamos estudiar la palabra, alabar al Señor y bendecirnos los unos a los otros. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana.